Una vez más queremos darle gracias a Dios, toda honra y toda gloria para Él, por este nuevo y hermoso día que estuvo bien en su misericordia regalarnos a nosotros. Igualmente le queremos dar gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos da de venir una vez más a exponer su palabra. Y le pedimos a ese Dios misericordioso que sea utilizándonos a nosotros y que nosotros hablemos la palabra de Él, que sea Él dirigiendo esta enseñanza en el día de hoy para su honra y su gloria. Esperemos que estén bien. Y ya hace 2 semanas habíamos comenzado con la serie titulada Conociendo a Dios, en la cual estábamos hablando de los atributos de Dios para que realmente conozcamos a nuestro Dios y podamos acercarnos de la forma adecuada que Él dice que debemos acercarnos a Él. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis en esta serie. A petición de nuestros hermanos de allá de Cartagena, vamos a estar, la exposición hoy lleva por título Nuestro Sumo Sacerdote. Y el pasaje básico es Hebreos 8, capítulo 8, versículos 1 a el 7. Dice, pedimos a Dios entonces su dirección para que sea Él hablando a través de nosotros, y pedimos también que nos dé la sabiduría para entender la palabra de Él y por supuesto el denuedo y la gracia para ponerla por práctica en nuestra vida. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Entonces vemos que queremos primero el contexto. El libro de Hebreos se escribió justamente con un propósito, y era mostrar la superioridad de Jesucristo sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre Moisés y más sobre el sistema levítico de sacrificio del Antiguo Testamento. Eso es el objetivo principal, porque al parecer habían unos hermanos judíos que querían volver a las prácticas pasadas del Antiguo Testamento. Entonces el autor escribe esta epístola exhortándolo a que realmente comparen lo que era el antiguo pacto con este nuevo pacto que se hace a través de la sangre de Jesucristo. Y ahí entonces si vemos toda la enseñanza de aquí, vemos entonces la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Eso es lo que quiere señalar el autor. Y aquí vemos que comienza en el versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. ¿Qué es lo que viene diciendo el autor? En los primeros capítulos habla justamente de la superioridad de Jesucristo sobre los profetas del Antiguo Testamento, sobre los ángeles y sobre Moisés. Y a partir del versículo del capítulo número 5 empieza a hablar de un sumo sacerdote que es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces en el 6 hace como un paréntesis allí y luego retoma esta narración, esta parte exhaustiva, donde hace la comparación
de los sacerdotes del Antiguo Testamento con el nuevo sumo sacerdote. Y de esa cosa es que estaba hablando. A eso es lo que se refiere aquí, que el punto principal de lo que venía diciendo. Él estaba diciendo que hay un sumo sacerdote que es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y dice aquí que el punto principal, o sea, que de lo que estaba diciendo, que viene hablando en el capítulo 5, lo que realmente importa es esto. Y dice que es que tenemos tal sumo sacerdote. Venía hablando del sumo sacerdote. Y dice después, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí en estos dos primeros versículos tenemos nuestro primer objetivo. Tenemos hoy 3 objetivos con la enseñanza. La primera de ellas es mostrar que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Luego vamos a mostrar que el sacrificio de Jesucristo es superior a los sacrificios del sistema levítico. Y por último, el tercer objetivo es mostrar que el ministerio de Jesucristo es superior como sumo sacerdote a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que en los primeros 2 versículos vemos la superioridad, ¿verdad?, de Jesucristo como sumo sacerdote si lo comparamos con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces decimos que tenemos ese sumo sacerdote, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El hecho de que se haya sentado es muy importante. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuando iban al tabernáculo de reunión, no se sentaban, ellos ministraban todo el tiempo parados. Y lo vemos allá en Éxodo 29:38, dice que esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente. Entonces ellos tenían que todos los días hacer 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, continuamente. Y dice más adelante en el versículo 42, esto será el holocausto, continuo por vuestras generaciones. Vean que no nada más en ese tiempo, sino generación tras generación tenían que hacer ese holocausto continuo de todos los días, 2 veces al día, porque cuando moría un sumo sacerdote, entonces venía uno de sus hijos y heredaba este puesto. Recordemos que el sacerdocio justamente se le llama levítico porque era la tribu de Leví quien ejercía estas funciones entre el pueblo de Israel. Entonces vemos allí que no se sentaban, ellos todos los días tenían que hacer esos sacrificios. Y teníamos que vemos entonces en la parte del siguiente versículo, vemos en Hebreo, en el mismo Hebreo, vemos aquí en el capítulo anterior, en el versículo 27, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ¿verdad? Entonces allí vemos que los sacerdotes tenían que cada día, era una necesidad de ofrecer sacrificio, no se sentaban. En cambio, la palabra de Dios nos está diciendo aquí que Jesucristo, el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, se sentó. Eso nos dice que Él concluyó su tarea, su ministerio ya fue concluido, porque Él se sentó. Y obviamente también nos llama la atención el hecho de que los sacerdotes no se sentaban. ¿Quiénes eran los que se sentaban? Los reyes se sentaban en su trono. La palabra de Dios no describe a Jesucristo como ese Rey de reyes y Señor de señores. Entonces vemos que por allí tenemos una primera característica, un primer rasgo de la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote sobre los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Estos no se sentaban, nunca llegaron a sentarse cuando estaban ministrando. En cambio, el Señor Jesucristo, con su solo ministerio, fue y se sentó. Y dice aquí, ¿dónde se sentó? Dice
la segunda parte, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó, entonces vemos que a la diestra. Esto no significa, no es literal, que se sentó al lado derecho de Dios Padre. No, esto es lo que se conoce como un antropomorfismo, donde se le da a Dios o a las cosas divinas características humanas para que nosotros en nuestra mente finita pudiéramos más o menos tener alguna idea de lo que significa eso. Y si analizamos la palabra, vemos que justamente el sentarse a la diestra de Dios Padre es una posición de poder. Jesucristo es superior como sumo sacerdote porque tiene poder. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían ningún poder. Ellos iban y ministraban de forma, si se quiere, automática, pero no tenían ningún poder. En cambio, aquí nos dice que Jesucristo sí heredó ese poder. Vemos allá, si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 15, verso 6, cuando cruzaron el Mar Rojo, dice entonces el canto de Moisés: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces vemos que el poder, ya Dios le da entonces esa fortaleza. Jesucristo tiene fortaleza, pero también tiene autoridad. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, versículo 16. Dice, refiriéndose a Jesucristo, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes del Antiguo Testamento y hoy en día tienen una autoridad sobre sus súbditos, y es Señor de Señores también. Está por encima de toda autoridad, porque como vemos, toda autoridad es delegada por Dios, y sobre él no hay ninguna autoridad. Los sumos sacerdotes tenían autoridad delegada. Incluso el mismo Moisés, los sumos sacerdotes, en el caso de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, él estaba subordinado y sujeto a las directrices que le daba Moisés, el cual la recibía directamente de Jehová. Entonces allí tenemos otra posición en la que afirmamos que Jesucristo como sumo sacerdote es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero dice entonces aquí, ¿dónde se sentó? Dice la última parte del versículo 1, dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Allí vemos entonces que es superior también a los sumos sacerdotes levíticos, porque estos no se sentaban, no tenían esa autoridad plena, soberana, sino también que él ministró en un santuario mejor. Dice en los versículos 4 y 5, dice aquí al final que en el cielo, el tabernáculo donde el Señor sirvió y sirve está en el cielo, no está aquí en la tierra. Escuchen lo que dicen el versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sacerdotes, como dijimos, venían de la tribu de Leví, y solamente los pertenecientes a esta tribu eran sacerdotes y sumos sacerdotes. Sin embargo, el Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, vino de la tribu de Judá, una tribu completamente diferente a la tribu de Leví. Y dice en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vemos que el tabernáculo de reunión es una sombra o un símbolo de lo que iba a venir más adelante con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Éxodo 25, vemos en capítulo 25, versículos 8 y 9, que Dios le dice así a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme
a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Así lo haréis. Y dice en el versículo 40 de este mismo capítulo, dice, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios le mostró un modelo a Moisés para que conforme a ese modelo hiciera el tabernáculo aquí en la tierra. Pero eso no era el verdadero tabernáculo porque era hecho de manos de hombre. Allí ministraban los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí nos dice el escritor de Hebreo que Jesucristo ministra allá en el tabernáculo celestial, en los cielos. Allí está. Entonces tenemos tres cosas para asegurar, afirmar que el Señor Jesucristo como sumo sacerdote es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Nos basamos en que Él tiene el poder, tiene autoridad y está ministrando en un mejor tabernáculo. Ahora continuamos entonces con nuestro segundo objetivo, que es mostrar que el sacrificio de Jesucristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice el versículo 3 lo siguiente: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces vemos aquí, quiero hacer un paréntesis aquí porque he escuchado que algunos predicadores utilizan este versículo precisamente para decir que nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer algo y lo desvían de la intención original del autor inspirado por Dios y le dicen que nosotros tenemos que ofrendar algo para, ya sea para diezmar, para cualquier cosa. Pero si vemos aquí, yo me imagino que él se basa de que, como dice Primera de Pedro 2:9, que somos real sacerdocio. Entonces, y eso es muy cierto, porque lo dice la palabra de Dios. Tú y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, somos sacerdotes. Pero aquí no está hablando de sacerdote. Aquí el escritor de Hebreo está hablando del sumo sacerdote. Y tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día hay un solo sumo sacerdote. Habemos muchos sacerdotes, pero un solo sumo sacerdote. En aquella época se comenzó el sacerdocio levítico siendo el sumo sacerdote Aarón. Y ahorita en estos tiempos el sumo sacerdote es uno solo igual, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, refiriéndose a ese sumo sacerdote, porque ese era el trabajo del sumo sacerdote, servir de mediador entre Dios y los hombres. Entonces hay un solo sumo sacerdote, que es Jesucristo, y nosotros somos sacerdotes, pero aquí no está hablando de sacerdotes, y justamente nosotros somos sacerdotes y dice, como dice aquí, tenemos algo que ofrecer. Sí, nosotros tenemos algo que ofrecer. Y Pablo nos lo aclara y nos lo dice claramente en su epístola a los Romanos, en capítulo 12, versículo 2, dice que qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Dice, vosotros presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros como sacerdotes, como creyentes, lo que tenemos que ofrecer es una vida de santidad, procurar la santidad aunque nosotros por naturaleza seamos pecadores. Aquí no está hablando en ningún momento de ofrendas en el sentido monetaria ni nada por el estilo. Está hablando primeramente de un sumo sacerdote. Todo el contexto habla del sumo sacerdote, no de los sacerdotes que llevaban el incienso, las ofrendas y eso, nada de eso. Entonces este versículo en ningún momento está hablando de esas ofrendas. Entonces lo que nos está diciendo justamente es que tenemos ese sumo sacerdote, ¿verdad? Que está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, porque ese era el trabajo del sumo sacerdote, y ir diariamente a ofrecer esos sacrificios, uno en la mañana y en la tarde, y una vez al año hacer la expiación por él mismo
y por el resto del pueblo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, es necesario que tenga algo que ofrecer, dice acá. Ahora, ¿qué ofrecían el sumo sacerdote en aquel tiempo? Hebreo, el mismo escritor de Hebreo en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es decir, que él también tiene sus pecados. Entonces dice, y por causa de ella, o sea, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Entonces vemos allí que eso era lo que hacían los sumos sacerdotes, ofrecían sacrificios, pero de animales. Y más adelante, en el versículo, en el capítulo 9, versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Vemos que Jesucristo hizo un sacrificio, un solo sacrificio. En el capítulo anterior, en Hebreos 7, versículo 27, vemos que justamente es así lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice Hebreos 7, 27, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Es decir, Jesucristo no tiene necesidad de presentar todos los días los sacrificios como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Lo que acabamos de leer, que ellos eran pecadores y tenían que hacer primero expiación por ellos y después por los del pueblo. Sin embargo, Jesucristo no. Dice entonces la última parte, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que la ofrenda de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo es mejor que la ofrenda de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Él se ofreció a sí mismo y lo hizo de forma voluntaria. No tenía necesidad de esos corderos que también eran sin mancha, que eran perfectos, pero que realmente el Cordero de Dios vino y se ofreció Él mismo. Entonces vemos aquí que el sacrificio de Jesucristo es superior al sacrificio que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso decimos entonces que es mucho mejor que en eso. Y vamos a ver entonces en los versículos que siguen, el 6 y el 7, que el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces aquí el escritor nos dice que el ministerio de Jesucristo es superior al ministerio de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Como hemos visto, aquí lo dice claramente, tenemos un mejor mediador. Los mediadores del Antiguo Testamento eran con pecado, Jesucristo no. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran pecadores y tenían que continuamente hacer ofrendas por ellos, por sus pecados. Sin embargo, hoy en día tú y yo tenemos un sumo sacerdote que está sin pecado. Por eso Él se sacrificó una sola vez. Por eso su ministerio es superior al ministerio del Antiguo Testamento. Pero dice entonces más aquí en la parte del 6, dice que tenemos un sumo sacerdote, dice tenemos un mejor mediador, pero también tenemos un mejor pacto.
El pacto que hizo Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel era un pacto que se basaba en ¿qué? En el cumplimiento de la ley. Es decir, se basaba en obras. Ese era el pacto del Antiguo Testamento. Y obviamente ningún hombre era capaz de cumplir al pie de la letra todos los mandamientos de la ley. Pero hoy tú y yo, gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos un nuevo pacto en su sangre. Y ese pacto es de gracia. Es decir, que ni tú ni yo merecíamos este pacto. Pero Dios, en su soberanía, en su amor por la humanidad, hizo un pacto de gracia. Entonces, este pacto del Nuevo Testamento, el nuevo pacto es superior al pacto del Antiguo Testamento. Tenemos entonces también que no es nada más que tenemos un mejor mediador y un mejor pacto, sino que tenemos mejores promesas. ¿Cuál era la promesa del antiguo pacto? Si vemos en Deuteronomio, vemos que el que cumplía toda la ley, que nadie la cumplía, iba a tener bendiciones materiales, iban a tener buena descendencia, tanto de los hijos como de los animales y de todas las cosas que tenían. Pero hoy el nuevo pacto tiene una mejor promesa, y eso es la vida eterna. Entonces vemos aquí que Jesucristo el ministerio de Jesucristo es superior al ministerio de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque tenemos se basa en un mejor mediador, Jesucristo, se basa en un mejor pacto, un pacto de gracia, y se basa en mejores promesas, la vida eterna. Entonces sí, es perentorio y es obligatorio que nosotros reflexionemos en estas cosas y realmente nos demos cuenta que las cosas viejas han pasado y que estamos en una época de gracia, donde lo que recibimos no lo merecemos, porque como dice Pablo, nosotros lo que merecemos como pecadores es la muerte, pero Dios, por su amor, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y hay muchos, porque he escuchado muchos creyentes que dicen, como estamos bajo la gracia, vamos a pecar, vamos a seguir pecando. El mismo Pablo responde eso, que no podemos pecar para que sobreabunde la gracia. Lo dice allá en el capítulo 6 de la epístola a los romanos. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos reflexionar en esta palabra y debemos entonces, por una parte, dar de gracia que lo que hemos recibido, debemos ir y predicar las buenas nuevas de salvación a esas personas que aún no conocen de Cristo. Aunque Dios, nadie tiene ninguna excusa para no conocer de Dios, porque la creación mismo habla del poder y de la divinidad de Dios. Entonces, si tienes pecado en tu vida y no lo has confesado y no te has arrepentido, es tiempo que lo hagas. Jesús te llama a la reflexión y que confieses tus pecados para que Él te limpie. Otra cuestión que vemos aquí, que la superioridad del ministerio de Jesucristo con respecto al servicio de los sumos sacerdotes, lo vemos aquí en Hebreos 9:9, vamos a leerlo nuevamente, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y escuchen bien lo que dice, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eran obras, eran sacrificios de animales, pero el pecado seguía allí. Estos sacrificios no tenían el poder para quitar el pecado. Dice el mismo escritor de Hebreos, más adelante en el capítulo siguiente, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Y dice en el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Es decir, que los pecados del Antiguo Testamento, los sacrificios, del Antiguo Testamento no tenían el poder para quitar
la conciencia del pecado, para borrar el pecado. Todo lo contrario, cada vez que se iba y se hacía una expiación, una ofrenda por el pecado, lo que hacían era un recordatorio de que estaban pecando. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, esos pecados Dios los olvida. Dice Juan 1:29 que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo tiene el poder para quitar el pecado, pero Jesucristo quiere que tú lo reconozcas como Señor y Salvador. Y si ya tú lo has hecho, ya has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero continúas pecando, Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tienes que confesar primero ese pecado oculto que no quieres que se sepa, pero que sin embargo te ha quitado tu paz, porque tu conciencia misma te acusa y tus obras. Entonces, vuélvete a Dios. Él está esperándote allí para que tú le confieses, para Él perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, hemos visto ya que Jesucristo, el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor mediador, tenemos un mejor pacto y tenemos una mejor promesa. Pero además el sacrificio es muy superior a eso. Y todas las cosas que ha hecho Jesucristo lo ha hecho por amor. Y te pregunto, ¿tú realmente tienes idea del tamaño del sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí? Si es así, entonces tienes que actuar en consecuencia. Arrepiéntete de tus malos pasos, de tus malos caminos y vuelve a ese Dios verdadero. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo, pero sí sabemos por las últimas señales que el Señor no retarda su segunda venida y va a venir para juicio. Entonces, es que estés velando, es bueno que estés velando y procures tu salvación con temor y temblor. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad, elevando una oración a Dios, porque abra nuestros corazones y su palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y lo pongamos por obra y seamos esos sacerdotes que dice la palabra que debemos hacer y llevar su mensaje hasta lo último de la tierra. Bendiciones.